buenas noches. Agradecer por la invitación y en esta presentación. Básicamente lo que queremos de inicio es recordar todo lo básico en cuanto a la anestesia y el manejo en cirugía laparoscópica. Sabemos muy bien que todos ustedes conocen este tema, pero simplemente recordarlo para que podamos entender, sigue a continuación. Como todo, en anestesia tiene su historia. Hace mucho tiempo jamás, no se hubieran imaginado que tan pronto la cirugía laparoscópica tendría tanto auge en la actualidad. Pero recordar también que si no hubieran habido avances en la anestesia, la cirugía laparoscópica no estaría como lo está en estos días. Recordemos cómo eran los quirófanos hace muchos años, ¿no? Cuando la cirugía laparoscópica todavía empezaba. Por la curva de aprendizaje los procedimientos eran muy largos. En realidad la anestesia ayudó a que los procedimientos y los quirófanos actualmente se vean de esta manera. Muchas personas no imaginaron jamás trabajar en este tipo de quirófanos, en la actualidad los tenemos. Se tiene que hablar algo de números. En el hospital se trabaja mucho cirugía laparoscópica. En algún estudio en un semestre del año pasado se vio que la mayor parte de las cirugías, un 40% de estas es por cirugía laparoscópica en cirugía general. La mayor frecuencia, funduplicaturas, colecistectomías, apendicectomías, que es lo que vemos a diario en todo nivel. Algo importante para nosotros como anestesiólogos es considerar los pilares fundamentales para nuestro manejo. En esto tenemos que tomar en cuenta el criterio del paciente, el manejo que le vamos a dar en la anestesia y la medicación que vamos a utilizar en la misma. Consideramos que estos son tres pilares que deben estar en un equilibrio. Si este equilibrio en algún momento llega a variar, nos damos cuenta que los cambios hemodinámicos y ventilatorios van a ser muy marcados y muy importantes. Y si no los conocemos, pues podemos llevar a complicaciones mayores. En la revista mexicana había salido un artículo de cuáles son las ventajas de cirugía laparoscópica y cómo el médico anestesiólogo puede influir en estas ventajas. Vemos que son de corta estancia, de ambulación temprana y rápido retorno a las actividades. Tenemos que tomar en cuenta que si no hacemos un buen trabajo, manejamos bien al paciente, podemos entorpecer la ventaja que esta técnica nos da. Otra de las ventajas es un retorno precoz a la función pulmonar, mínima pérdida sanguínea, menor presencia de dolor, de náuseas y vómito. Esto también está en manos del anestesiólogo. Con un buen manejo, una buena planeación, hacemos que estas ventajas de cirugía laparoscópica se den por hechas, ¿no? Y también las contraindicaciones. No las voy a nombrar, pero recordarles que en la actualidad todas estas ya son contraindicaciones relativas, ¿no? En la cirugía laparoscópica realmente entran pacientes con contraindicaciones relativas y es muy común ver cualquiera de estas. Para la evaluación en anestesia en cirugía laparoscópica debemos hacer como en cualquier otro paciente, como en cualquier técnica, una historia clínica muy detallada. Es muy importante tener la historia clínica del paciente con anterioridad. Y la exploración física, muy importante, el examen cardiorrespiratorio, accesos venosos, especialmente si se piensa en una técnica endovenosa. Los exámenes auxiliares, los de rutina, nosotros tenemos que tener en cuenta que estos pacientes van a entrar con todos los estudios como debe de ser en cualquier tipo de cirugía. Ahora bien, para poder hablar de los cambios fisiológicos, vamos a hablar sobre los tres pilares que habíamos comentado en un inicio. En cuanto a la posición, el simple hecho del cambio de posición en el paciente sometido a una cirugía laparoscópica nos va a dar cambios importantes y esto va a depender también del tiempo y la duración de la cirugía. Vemos que lo más importante para nosotros es el cambio en la precarga, la poscarga, cambios a nivel del retorno venoso, presión pulmonar y presiones en la aurícula derecha, esto dependiendo de la posición que adopte el paciente. En este estudio que vimos, el 28% de los pacientes van a estar en un tren de Lemburg marcado, esto para cirugías de apendicectomías, hernias, y vemos que el gasto cardíaco va a estar elevado, se va a aumentar el retorno venoso y alteraciones importantes a nivel respiratorio. Es importante conocerlas para tener un buen manejo. Por lo contrario, el 60% aproximadamente de los pacientes van a estar en una posición de Fowler o semi-Fowler, especialmente en cirugías bariátricas, funduplicaturas.
Estas posiciones suelen ser muy extremas, ¿no? El paciente casi está de pie. Pues vemos que el retorno venoso va a estar disminuido, el gasto cardíaco también, la presión arterial cae, especialmente los primeros minutos después de darle posición al paciente, y las alteraciones respiratorias en este caso son escasas. Acordarnos que normalmente la posición del paciente se adopta inmediatamente después de la inducción e intubación del paciente. Entonces tenemos que agregar todos estos cambios a los cambios que de por sí la inducción nos pueda dar. Ahora bien, otro de los puntos importantes para comprender esto es la instalación del neumoperitoneo. El neumoperitoneo nos va a dar un efecto mecánico importante por compresión de los grandes vasos, en los cuales vemos que a nivel hemodinámico y respiratorio va a haber muchos cambios. Esto va a ser independiente de la posición del paciente. Recordamos que la instalación del neumoperitoneo debe ser muy pausada, lenta se podría decir, y controlando la presión de llenado del CO2 a nivel abdominal. Normalmente los cirujanos pretenden hacerlo esto de una manera rápida o pretenden hacerlo en una manera muy intensa en cuanto a la presión intraabdominal. Entonces depende de nosotros tener este manejo. Otra de las causas de alteración a nivel hemodinámico por la instalación del neumoperitoneo viene a ser la absorción del CO2. Esto es muy dependiente del tiempo y de la técnica quirúrgica. Recordar que en procedimientos, en la curva de aprendizaje, procedimientos de residentes que estamos iniciando, en esto pues los tiempos son prolongados, ¿no? Y la absorción del CO2 puede ser mucho mayor. Vemos que el gasto cardíaco, las catecolaminas, frecuencia cardíaca van a aumentar, va a haber aumento en las resistencias vasculares, todos los cambios que un CO2 elevado nos puedan dar. El gas más empleado, pues el dióxido de carbono. Recordar que es un gas el más seguro, esto entre comillas, se sigue estudiando. Vemos que no es tóxico, cumple los requisitos en la actualidad para poder hacer este procedimiento, pero como todo tiene algunas desventajas, como son la irritación peritoneal, un dolor postoperatorio típico en estos pacientes, una hipercarbia si esto llegara a suceder. Y por último, en la triada vemos que el paciente es un ser humano que va a dar respuesta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cada paciente va a responder de una manera diferente a este tipo de agresión, entre comillas. Vemos que si la presión intraabdominal aumenta a los 20 milímetros de mercurio, los cambios pueden ser marcados, ¿no? Hay una descarga de adrenalina, noradrenalina, haciendo ver unos cambios hemodinámicos importantes. Para resumir, presión intraabdominal, posición del paciente, en dado caso una absorción del CO2, la estrategia ventilatoria, la técnica quirúrgica y la duración del procedimiento son los pasos fundamentales que debemos de tener en cuenta para meter a cirugía y a un procedimiento anestésico a estos pacientes. Esta es una imagen del lago Titicaca en Bolivia, el lago más alto del mundo. Y bien, en cuanto a los cambios cardiovasculares, vamos a ver que si bien estos pacientes tienen una evaluación preoperatoria, pueden o no pueden tener alteraciones hemodinámicas antes del procedimiento. Recordar que las resistencias vasculares sistémicas van a estar aumentadas. Esto va a hacer que nos lleve a un aumento de la presión arterial media, las presiones miocárdicas de llenado aumentadas, pero el índice cardíaco va a estar bajo, ¿no? Esto es importante para entender los cambios que posteriormente el doctor Alfaro nos va a mencionar. A nivel cerebral, pacientes que se va a aumentar el volumen sanguíneo cerebral, el estímulo simpático aumenta, incrementa la presión intracraneal y aumenta el flujo cerebral. También hay cambios hepatoportales y cambios gastrointestinales que nos van a ayudar a comprender muchos cambios en el paciente, como la disminución del flujo venoso portal, disminución del flujo sanguíneo hepático, disminución a nivel del pH gástrico, disminución del riego esplácnico. Hay que tomar en cuenta y conocer el tiempo de los medicamentos que vamos a utilizar. Las drogas anestésicas tienen un tiempo predeterminado, entonces nosotros al conocer estos cambios podemos determinar dosis y tiempos de administración de tales. Los cambios renales también son importantes. Esto va a depender del estado previo del paciente, pero es importante recordarles que va a haber una disminución a todo nivel. El flujo sanguíneo renal va a estar disminuido, disminuye el riego cortical medular, hay una disminución en la excreción de sodio, disminuye la depuración de creatinina, nos disminuye la diuresis, ¿no? Entonces
Importante conocer esto, un paciente sometido a este tipo de procedimientos, que tenga un problema renal, ojo, ¿no? Y por último, la disminución del flujo venoso. Los pacientes que van a ser sometidos a este procedimiento tienen un constante riesgo de trombosis venosa profunda. Nuestro deber es hacer una buena profilaxis y tener en cuenta esto en pacientes de mayor riesgo. Ahora bien, a nivel ventilatorio, normalmente con la insuflación a nivel intraabdominal, al aumentar la presión de tal espacio nos va a disminuir la capacidad vital, disminuye la distensibilidad pulmonar, los volúmenes de reserva inspiratoria también disminuyen y la capacidad residual, ¿no? Lo que tenemos aumentado son las presiones. ¿De qué nos sirve esto? Normalmente ahora podemos nosotros planear nuestra mecánica ventilatoria, ya sea por presión, por volumen. Tenemos mucha disponibilidad en la máquina de anestesia para poder tener una buena estrategia y causar el menor daño posible a nuestros pacientes. En cuanto a los efectos respiratorios, aumenta el shunt intrapulmonar, se va a redistribuir las zonas de perfusión a nivel pulmonar también. Es importante que aumente el espacio muerto, disminución del pH a este nivel, y la presión pico y la presión meseta van a estar incrementadas. Esta es una imagen y la quise poner porque es típica del cambio que va a haber, ¿no? La presión pico, la presión plató van a estar casi al doble de un manejo en un paciente normal que no es sometido a una cirugía laparoscópica. Esta sería la imagen en un paciente sometido a la instalación del neumoperitoneo y un manejo en cirugía laparoscópica. En cuanto al manejo y la monitorización, vemos que en este tipo de pacientes hay que tener mucho más cuidado en ciertos puntos. Se utiliza la monitorización, oximetría, capnografía, electrocardiograma, la presión no invasiva. Nosotros utilizamos el índice biespectral en el hospital, y lo más importante es ver la presión intraabdominal. Si bien esto no está en nuestro alcance, las máquinas con las que infunden el gas nos dan y nos muestran la presión, el flujo y los litros de CO2 que se van a utilizar en esta cirugía. Tenemos que tener en cuenta esto, comunicarnos con el cirujano en este caso y tomar decisiones cuando esto sea necesario. Temperatura. Si bien no hay una herida, una exposición quirúrgica muy importante en este tipo de pacientes, recordarles que la temperatura es muy importante. El control de la temperatura transoperatoria nos va a ayudar mucho a la recuperación del paciente, ¿no? En el posoperatorio el paciente normalmente tiene dificultad, es por la temperatura. El control de la temperatura es importante. Usamos termómetros esofágicos en el hospital. Se puede utilizar un termómetro nasal, dependiendo de qué tipo de cirugía se realice, y pues controlar la temperatura mediante calentadores, soluciones calientes, pero importante tomarla en cuenta. Cada vez entran a cirugía laparoscópica pacientes con problemas cardíacos, pacientes en estado crítico, ¿no? Por la mínima invasión, por el tiempo quirúrgico. En estos pacientes, si es necesario monitorización avanzada, hay que hacerlo. Inclusive el eco transesofágico muchas veces de rutina, especialmente en pacientes que entran a cirugías bariátricas. Este es el Salar de Uyuni, es una postal del desierto de sal, también es uno de los más grandes del mundo. Se encuentra a 4.400 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Y por último, las complicaciones. Si bien no están a merced nuestro tener o no complicaciones de este tipo, es importante reconocerlas y saber cuál es la frecuencia de estas, ¿no? El enfisema subcutáneo es muy común, pero es muy benigno. Normalmente se dan en hospitales en los cuales hay enseñanza por el tiempo quirúrgico. Tenemos que saber reconocerlo y tenemos que comunicar al paciente qué es lo que pasó y cómo se soluciona esto. Embolia gaseosa también es una de las complicaciones, si bien esta es mucho más agresiva, es menos frecuente, pero es importante saber reconocerla. Las embolias gaseosas nos van a dar síntomas, bueno, clínicamente no podemos tomarlos en cuenta, pero la monitorización es muy importante, especialmente estar atentos a las complicaciones y poder evitar un mayor daño. Por último, la introducción de los trócares, tal vez lesión de algún vaso, de un gran vaso, de vísceras huecas. Estar en una cirugía laparoscópica
nos tiene que dar una idea muy importante del control sobre todo el quirófano. Si bien nosotros estamos dando la anestesia, tenemos un control de nuestro paciente, tenemos que estar atentos a todo, ¿no? Y conocer la técnica y las diferentes cirugías para poder ayudar. En cuanto a la técnica intravenosa, la anestesia pues actualmente ha tenido un avance muy importante. Lo que quiero en esta plática o en estos 5 minutos que me quedan es mostrarles la experiencia que tenemos en el hospital. Trabajamos aproximadamente 5 años con lo que es la técnica intravenosa, con el remifentanilo y propofol. Pues sí, lo que nosotros hacemos allá en el hospital básicamente es, una vez que llegue el paciente, hacer una medicación preanestésica y monitorización, como se mencionó. Atropinizar o no al paciente es una controversia que actualmente se lleva. En el hospital nosotros decidimos sí, atropinizar al paciente de acuerdo al peso y de acuerdo al procedimiento quirúrgico. La experiencia que más tenemos es en cirugía bariátrica ya por laparoscopía. Son pacientes de 130 kilos o más. Entonces son pacientes de mucho cuidado y nosotros tenemos las condiciones para poder decidir o no sobre esta medicación preanestésica. La utilización del midazolam también va a depender de acuerdo al tipo de paciente. Como había mencionado, cuidados de la posición. Nosotros tomamos en cuenta que en la cirugía laparoscópica habitualmente el paciente está siendo sometido al procedimiento a oscuras, ¿no? El quirófano está en penumbras realmente. Entonces tenemos que, antes de iniciar el procedimiento, tener los cuidados adecuados. Poner nosotros en cuenta topes. Les mencionaba que los pacientes están en posiciones muy extremas para evitar que se deslicen, y también nosotros tenemos muy en cuenta lo que es la posición de las piernas. Había mencionado que se hace una profilaxis para la trombosis. Aparte de poner medias elásticas, hacemos una compresión hacia la mesa, ¿no? Para que el paciente no tenga movilidad. Algo importante en la anestesia intravenosa es el uso de, la venoclisis, ¿no? Normalmente en estos pacientes es muy difícil encontrarles, les hablo en cirugía bariátrica, pero pues en todos los pacientes, cuando hay necesidad, tenemos que tener una vía aérea segura, ¿no? Esta va a ser la seguridad de todo el procedimiento. Y les mencionaba, por la posición tenemos que cuidar todo el trayecto. Habitualmente usamos extensiones, llaves de 3 vías, pero teniendo en cuenta siempre el cuidado. Ciertos pacientes procuramos iniciar la anestesia con una sola vía, y una vez inició el procedimiento, asegurarnos otra vía, ¿no? De mayor calibre para cualquier eventualidad. Manejo de la vía aérea. Pacientes sometidos a cirugía laparoscópica no están extensos de tener problemas a la hora de la intubación. Entonces, ver que todos los parámetros de vía aérea pues estén controlados, ¿no? Preoxigenación, igual que en todos los procedimientos, muchas veces necesitamos 4 manos cuando es muy difícil sellar la mascarilla facial en pacientes obesos tal vez. Entonces es importante esto. La inducción anestésica. En este punto es muy importante. Nosotros realizamos una inducción 3 minutos antes de empezar el procedimiento. Empezamos a infundir el remifentanilo. La literatura menciona 0.5, 0.7 microgramos, kilogramo minuto. En este tipo de bombas nosotros podemos introducir el peso del paciente, y esto va a ser dependiente de la calidad de fármaco que usamos, ¿no? El remifentanilo tiene propiedades farmacocinéticas, farmacodinámicas muy importantes que han venido en la actualidad a ser muy importantes para el manejo de estos pacientes. El doctor Alfaro va a detallar un poco más sobre el remifentanilo y sus cualidades. Introducimos la infusión de tanto el remifentanilo como del propofol, relajante, pues el que ustedes estén más habituados en su uso diario. El inicio de infusión 3 a 5 minutos antes. El término de la infusión de la misma manera. Esperamos con el índice vía espectral tener una luz verde, por así decirlo, cuando el paciente nos cae a un estado hipnótico apto para una intubación. Realizamos la intubación del paciente bajo laringoscopía. En ciertos pacientes tenemos los extremos y cuidados necesarios por si tuviera una vía aérea difícil, fijación adecuada. En cirugía laparoscópica es muy importante el vaciamiento gástrico. Si bien los pacientes llegan con el ayuno adecuado, recordar que durante la oxigenación introducimos aire al estómago. Entonces,
tener un vaciamiento de ese aire que pudimos introducir durante la oxigenación es importante para el mejor manejo del cirujano, ¿no? Instalación del neumoperitoneo, les mencionaba que es muy importante control del marcador de presión intraabdominal. Posición, normalmente después de tener dormido al paciente y antes de empezar la cirugía damos la posición en la que va a estar 1, 2, 3 horas de acuerdo al procedimiento. Y el mantenimiento, que es importante, en flujos bajos, no utilizamos gases anestésicos. Y es importante saber, se ha mencionado que la cirugía intravenosa es muy fácil, se programa las bombas o la computadora, se da la dosis, se da el peso del paciente y uno se olvida. Esto no es cierto. Normalmente el control y manejo demanda más al anestesiólogo, estamos constantemente cambiando las dosis tanto del remifentanil o del propofol de acuerdo al estado del paciente. Entonces es muy importante determinar esto, ¿no? Que los cambios son constantes para poder controlar bien hemodinámicamente al paciente. Bueno, muchas gracias y los dejo con el doctor Héctor Alfa.